¿Cómo crecer espiritualmente todos los días? Tal vez esa sea la pregunta que más resuena dentro de ti últimamente. Porque amas a Dios, crees, buscas, pero sientes que algo necesita cambiar por dentro. Hoy, en esta meditación, descubrirás cómo ese crecimiento realmente sucede en la vida real. Quizás nadie lo perciba por fuera. Sigues yendo a la iglesia, sigues escuchando mensajes, sigues diciendo amén, pero por dentro existe un cansancio silencioso, una sensación de estancamiento, como si tu alma estuviera viviendo en modo automático, sin novedad, sin avance, sin transformación real. Y si te dijera que esto no significa que estás distante de Dios, sino que Dios te está llamando a un nuevo nivel de profundidad espiritual? Quédate conmigo hasta el final de esta meditación, porque hoy no solo vas a escuchar palabras, sino que vas a descubrir por qué tanta gente se traba espiritualmente y cómo crecer de forma simple, real y constante todos los días, incluso en medio de la rutina, los fallos y el cansancio. Si este tipo de contenido alimenta tu alma, te invito, de forma simple y natural, a suscribirte a este canal y caminar con nosotros todos los días en dirección a una fe más viva, más profunda y más transformadora. Aquí, cada meditación es un paso más en tu jornada con Dios. Ahora, respira hondo, aquieta el corazón y permite que este no sea solo un video más, sino un encuentro real entre tú y el Señor. La palabra de Dios nos invita en 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo parece simple, pero encierra una de las mayores claves de la vida espiritual. Crecer es un llamado, no una opción. No es una invitación para momentos especiales, es una dirección para la vida entera. Dios no nos llamó solo a creer, Él nos llamó a transformarnos. Y la transformación es un proceso, es un camino, es una construcción diaria, muchas veces invisible, silenciosa, profunda. Tal vez estés aquí hoy porque sientes que tu fe se ha estancado. Todavía crees, todavía amas a Dios, todavía buscas, pero algo dentro de ti percibe que ya no estás avanzando como antes. La oración se ha vuelto rutina. La lectura de la Biblia ha perdido frescura. El corazón ya no se emociona como al principio. Y esto no significa que estés perdido. Significa simplemente que estás en una fase donde Dios quiere llevarte de la emoción a la madurez, de la excitación a la profundidad, del entusiasmo a la constancia. Crecer espiritualmente es aceptar que no siempre vas a sentir a Dios, pero aún así vas a elegir permanecer en Él. Es entender que la fe madura no vive de escalofríos, vive de decisión, vive de elecciones diarias, de pequeños sís repetidos a lo largo del tiempo, de fidelidad cuando nadie está viendo, de perseverancia cuando no hay respuesta inmediata, de obediencia incluso cuando el corazón todavía no entiende todo. Imagina a un viajero que decide atravesar un gran desierto. En el primer día está lleno de expectativa, energía, motivación, pero a medida que pasan los días, el sol se vuelve más fuerte, el paisaje no cambia, el cansancio aparece y surge la pregunta, ¿será que todavía estoy en el camino correcto? La vida espiritual es muy parecida. Al principio todo es nuevo, intenso, emocionante. Después viene la fase de la repetición, del silencio, de la rutina, del aparente vacío. Y es exactamente ahí donde el verdadero crecimiento ocurre. No cuando sientes, sino cuando continúas. Jesús dijo en Juan 15:4, «Permaneced en mí, y yo en vosotros». Observa que Él no dijo, «Visítenme», ni «me busquen de vez en cuando». Él dijo, «permanezcan». Permanecer es quedarse cuando dan ganas de salir, es continuar cuando la emoción disminuye, es elegir a Dios incluso cuando la vida no está como esperabas. Permanecer es un acto de madurez espiritual, es decir, yo no sigo a Dios por lo que siento, yo sigo por lo que creo. Y tal vez hoy el Espíritu Santo esté tocando exactamente este punto de tu vida. Quieres crecer, pero todavía quieres que todo sea fácil. Quieres intimidad sin silencio. Quieres respuesta sin espera. Quieres transformación sin renuncia. Pero el crecimiento espiritual pasa inevitablemente por procesos internos que duelen,
que confrontan, que revelan, que exponen nuestras fragilidades, nuestros apegos, nuestros miedos escondidos. Crecer espiritualmente es cuando Dios comienza a cambiar no solo lo que haces, sino principalmente cómo piensas, cómo reaccionas, cómo sientes, cómo te relacionas, cómo ves la vida. Es cuando te das cuenta de que ya no explotas como antes, que ya no guardas tanto rencor, que ya no te comparas tanto, que ya no dependes tanto de la aprobación de los demás, que ya no te alimentas de las mismas cosas que antes alimentaban tu alma. Y aquí existe una verdad liberadora que pocos entienden. Crecer espiritualmente no es convertirse en alguien sin problemas, es convertirse en alguien con raíces. Los problemas siguen viniendo, las luchas siguen existiendo, las crisis siguen apareciendo, pero ahora ellas ya no te definen más, ellas ya no te dominan más, ellas ya no te paralizan más, porque dentro de ti existe una base, una fe, una presencia, una convicción silenciosa de que Dios está contigo, incluso cuando todo parece inestable. Tal vez hoy estés buscando crecimiento, pero todavía estés intentando crecer con tus propias fuerzas, intentando ser mejor solo, intentando controlarte solo, intentando curarte solo, intentando liberarte solo. Y esto cansa, esto frustra, esto agota, porque el verdadero crecimiento espiritual no viene del esfuerzo humano, viene de la dependencia divina. Viene de reconocer, yo no puedo solo, yo necesito del Espíritu Santo. Es Él quien convence, quien revela, quien fortalece, quien transforma, quien sustenta, quien orienta. No te vuelves espiritual porque te esfuerzas más, te vuelves espiritual porque te rindes más, porque aprendes a oír más, a confiar más, a descansar más, a obedecer más, a depender más. Y aquí está una solución práctica, real, profunda para tu vida espiritual. Deja de intentar crecer rápido y comienza a crecer profundamente. Menos ansiedad por resultados, más compromiso con procesos, menos exigencia, más constancia, menos comparación, más comunión, menos ruido, más presencia. Tal vez Dios no quiera cambiar tu vida entera de una vez, tal vez Él solo quiera cambiar tu hoy, la forma en que comienzas el día, la forma en que oras, la forma en que reaccionas, la forma en que te relacionas, la forma en que lidias con tus emociones. Porque el crecimiento espiritual no ocurre en grandes eventos, ocurre en pequeñas elecciones repetidas con fidelidad. Y si continúas caminando, incluso lento, incluso cansado, incluso sin sentir mucho, incluso sin entender todo, vas a percibir algo maravilloso. Te estás convirtiendo en alguien que confía más, ama más, perdona más, descansa más, teme menos y vive más en Dios. Y esto, aunque no lo percibas ahora, es exactamente lo que significa crecer espiritualmente todos los días. Crecer espiritualmente no se trata de vivir momentos intensos aislados, sino de construir una vida interior que se profundiza de forma constante, silenciosa y fiel. Muchas veces imaginamos el crecimiento como algo visible, extraordinario, marcado por grandes experiencias, pero Dios normalmente trabaja al ritmo de la semilla, primero en lo invisible, luego en el interior y solo entonces en el exterior. El verdadero crecimiento ocurre cuando aprendemos a permanecer en Dios incluso cuando no sentimos nada especial, cuando continuamos orando incluso sin respuestas inmediatas, cuando seguimos obedeciendo incluso sin comprender totalmente los caminos. Es en ese lugar de constancia que la fe madura y el alma se fortalece. A medida que caminamos con Dios, percibimos que el crecimiento espiritual está profundamente ligado a la transformación del carácter. No se trata solo de saber más sobre la Biblia, sino de permitir que la palabra nos lea, nos confronte y nos moldee. Cada situación de la vida se convierte en un instrumento de Dios para enseñarnos. Las frustraciones nos enseñan paciencia, las pérdidas nos enseñan dependencia, los conflictos nos enseñan amor, y las esperas nos enseñan confianza. Crecer espiritualmente es aprender a interpretar la propia historia a la luz de la presencia de Dios, entendiendo que nada se desperdicia cuando caminamos con Él. La santificación, como nos enseña la Escritura, es un proceso diario, progresivo y real.
No somos transformados de una vez, sino que somos renovados poco a poco a medida que nos abrimos para la actuación del Espíritu Santo. En algunos días avanzamos más, en otros tropezamos, pero en todos ellos Dios permanece fiel a su propósito de formarnos a la imagen de Cristo. Crecer espiritualmente es aceptar que aún estamos en construcción, sin vivir presos de la culpa del pasado ni de la ansiedad del futuro, sino confiando en que Dios está trabajando en el presente. Otro aspecto esencial del crecimiento espiritual es aprender a depender menos de la propia fuerza y más de la gracia. Al inicio del camino, muchas veces intentamos crecer por esfuerzo, disciplina y control, pero con el tiempo entendemos que la verdadera madurez nace de la rendición. Es cuando paramos de intentar probar algo a Dios y comenzamos a descansar en Él que el alma se profundiza. El crecimiento no viene de la presión, viene de la presencia. No viene del cobro, viene de la comunión. No viene de la performance, viene de la relación. Por último, crecer espiritualmente todos los días es vivir con los ojos puestos en la eternidad, sin perder el valor del presente. Cuando entendemos que nuestra vida aquí es parte de algo mayor, pasamos a vivir con más propósito, menos apego, más fe y más esperanza. Cada día se convierte en una oportunidad de ser moldeado, cada oración un espacio de encuentro, cada elección un paso de maduración. Crecer espiritualmente es permitir que Dios nos conduzca, no solo para ser personas más religiosas, sino para ser personas más parecidas a Cristo en todo lo que somos, pensamos y hacemos. Ahora, te invito a entrar conmigo en este momento de oración, donde no solo escuchas palabras, sino que permites que se conviertan en tu propia voz ante Dios. Si puedes, cierra los ojos, respira profundamente y estate presente por completo. Señor mío, Dios mío, te hago una pregunta sincera en este momento. ¿Por qué, incluso deseando crecer espiritualmente, todavía me siento estancado en tantas áreas de mi vida? Reconozco que existe dentro de mí una sed real de cambio, un deseo verdadero de ser más parecido a Cristo. Pero también existe un cansancio silencioso, una lucha interna, una sensación de que muchas veces estoy intentando crecer solo, sin percibir que el crecimiento espiritual no nace de mi esfuerzo, sino de mi entrega. Padre, confieso que llevo dolores que no verbalizo, frustraciones que escondo hasta de mí mismo, expectativas que fueron rotas y heridas que aún influyen en mis decisiones. Existe una parte de mí que quiere avanzar, pero otra parte que aún se aferra al pasado, a las decepciones, a las culpas, a las amarguras. Y reconozco que mientras esas áreas no te sean entregadas a ti, mi crecimiento será superficial, limitado, incompleto. Por eso, hoy me coloco delante de ti con honestidad. Ya no quiero fingir madurez espiritual. Ya no quiero solo parecer fuerte por fuera, mientras por dentro sigo inseguro, ansioso y cansado. Necesito tu cura, Señor. Cura las memorias que aún duelen. Cura las palabras que aún resuenan. Cura las experiencias que moldearon mi forma de pensar, de reaccionar, de confiar. No quiero cargar para el futuro aquello que ya debería haber sido tratado en tu presencia. Renuncio ahora, conscientemente, a toda amargura que he guardado. Renuncio a las ofensas que aún revisito mentalmente. Renuncio a las decepciones que transformé en muros. Renuncio a las personas que continúan ocupando espacio en mi corazón a través del dolor. Entrego todo esto a ti, no como alguien que ignora lo que vivió, sino como alguien que elige no ser más prisionero de aquello que vivió. No quiero crecer espiritualmente cargando pesos emocionales que no me pertenecen más. Espíritu Santo, te necesito. Reconozco que sin tu acción en mí, sigo repitiendo los mismos patrones, las mismas reacciones, los mismos ciclos internos. Fortalece mi fe donde está frágil, ilumina las áreas de mi mente que aún están confusas, alinea mis deseos con los tuyos. Silencia las voces que no vienen de Dios
y despierta en mí sensibilidad para reconocer tu voz por encima de todas las demás. Confieso que muchas veces oro, pero no escucho. Leo la palabra, pero no permito que me lea. Busco respuestas, pero no estoy dispuesto a ser transformado. Hoy quiero invertir esto. No quiero solo oír sobre crecimiento espiritual, quiero vivirlo. No quiero solo saber más sobre ti, quiero caminar más profundamente contigo. No quiero solo tener información, quiero tener comunión. Señor Jesús, reconozco tu perdón sobre mi vida. Reconozco que mi historia no es definida por mis errores, sino por tu gracia. Reconozco que no soy aceptado por mérito, sino por amor. Y es exactamente ese amor que me libera de la culpa, de la autoexigencia excesiva, de la necesidad de probar algo a ti. Descanso en el hecho de que soy perdonado, acogido y conducido por un Dios que no desiste de mí, incluso cuando yo desisto de mí mismo. Te pido liberación emocional y espiritual. Libérame de la ansiedad que me impide vivir el presente. Libérame del miedo de no ser suficiente. Libérame de la comparación constante con los otros. Libérame de la prisa de querer resultados inmediatos. Libérame de la rigidez que no me permite ser moldeado. Quiero crecer en tu tiempo, a tu manera, por tu gracia. Señor, te hago otra pregunta, con el corazón abierto. ¿Qué necesita ser curado en mí para que finalmente consiga crecer de verdad? Revélame aquello que he evitado enfrentar. Muéstrame aquello que he ignorado. Confróntame con amor, no para herirme, sino para liberarme. No quiero continuar creciendo solo por fuera, mientras por dentro permanezco estancado. Entrego a ti también mis expectativas frustradas, aquello que imaginé que sería diferente, las oraciones que aún no han sido respondidas, los caminos que no sucedieron como yo planeé. Reconozco que muchas veces esas frustraciones se transformaron en resistencia espiritual, en desánimo, en silencio, pero hoy elijo confiar nuevamente. Elijo creer que incluso cuando no entiendo, tú continúas trabajando. Espíritu Santo, enséñame a crecer todos los días, en las pequeñas cosas. Enséñame a percibir tu presencia en lo ordinario. Enséñame a encontrar tu cuidado en los detalles. Enséñame a oír tu voz en el silencio. Enséñame a reconocer tu actuar, incluso cuando no hay señales visibles. Que mi crecimiento no dependa de emociones intensas, sino de constancia. Que aprenda a buscarte cuando siento ganas y también cuando no siento nada. Renuncio a la idea de que crecer espiritualmente es nunca fallar. Acepto que crecer es aprender con las caídas, es levantarme con más conciencia, es errar y volver para ti con más humildad. No quiero ser perfecto, quiero ser transformable. No quiero controlar mi jornada, quiero ser conducido por ti. Señor, entrego a ti el control de mi vida espiritual. Suelto la necesidad de entender todo, suelto la necesidad de tener todas las respuestas, suelto la necesidad de acelerar procesos. Confío en que tú sabes exactamente dónde llevarme, cuándo llevarme y cómo llevarme. Mi papel es permanecer, el tuyo es transformar. Y hago una pregunta más, que nace del fondo de mi alma. ¿Cómo sería mi vida si realmente me permitiera ser moldeado por Dios todos los días? Imagino una vida más ligera, más consciente, más segura, una vida menos reactiva y más espiritual, una vida menos basada en miedo y más basada en fe, una vida donde no huyo de mí mismo porque sé que estoy siendo cuidado por ti. Señor, me comprometo hoy a crear espacio para tu actuar, espacio en mi mente, espacio en mi agenda, espacio en mis decisiones, espacio en mis prioridades. Ya no quiero vivir una fe encajada en los intervalos de la vida. Quiero que mi vida sea construida a partir de tu presencia. Declaro que mi crecimiento espiritual comienza ahora, no como un evento emocional, sino como una decisión diaria. Elijo buscar, elijo permanecer, elijo confiar, elijo abrirme,
elijo ser tratado, elijo ser moldeado. Y descanso en esa promesa. Aquel que comenzó la buena obra en mí es fiel para completarla, incluso cuando no veo, incluso cuando me siento débil, incluso cuando no entiendo. Tú estás trabajando. Entrego mi alma, mi historia, mis procesos, mis dolores y mis sueños en tus manos, y confío en que día tras día, poco a poco, silenciosamente, profundamente, el Señor me está haciendo crecer. En nombre de Jesús, amén. Hemos llegado al final de esta meditación. Y tal vez notes que algo dentro de ti ya no está exactamente igual que al principio. Crecer espiritualmente no es, la mayoría de las veces, sentir algo extraordinario, sino permitir que Dios haga ajustes silenciosos en el corazón, en la forma de pensar, en las elecciones y en la manera de vivir la fe todos los días. Recuerda, el crecimiento espiritual no sucede de una vez, se construye en lo secreto, en la constancia, en la decisión diaria de permanecer en la presencia de Dios, incluso cuando no hay respuestas inmediatas. La palabra nos recuerda que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, y esa renovación no es solo emocional, es interior, profunda y transformadora. Que salgas de este momento con más ligereza, más conciencia espiritual y principalmente con el corazón abierto para continuar siendo moldeado por Dios en cada detalle de tu vida. No te exijas perfección, busca dependencia. No te compares, permanece. No desistas, confía en el proceso. Y si esta meditación te habló, fortaleció tu fe o te ayudó de alguna forma, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite este mensaje y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que alimenten tu vida espiritual todos los días. Que la paz de Dios guarde tu mente, tu corazón y tus caminos. Permanece en la presencia, camina en fe y recuerda, Dios está trabajando en ti, incluso cuando no te das cuenta. Hasta la próxima meditación.